Ya vamos a tratar, como hemos quedado, dos clases. Primero, las disculpas por el día de ayer, que realmente no podía dar la clase, imposible que era la clase, estaba sumamente resfriado. Si no fuera la época del COVID, hubiera dicho que tengo COVID, pero parece sido la influenza, cara. Bueno, ya estamos en otro momento y en esta primera parte vamos a hablar sobre equilibrio ácido-básico. ¿Qué es el equilibrio ácido-básico? ¿No? Para entender lo del equilibrio ácido-básico, vamos a empezar por el delegado, Sebastián. ¿Qué entiendes tú por equilibrio ácido-básico? Visto en fisiología, fisiopatología, porque entiendo que han hecho esos cursos, ¿no? Como ahora cambia todo, ¿no? Dicen, no, ya no es necesario, dicen. ¿Han hecho fisiología? El curso de fisiología, que era un curso de un año en mi época, era un año, 8 meses de fisiología. ¿Cuánto tiempo hacen ustedes fisiología? ¿Mm? 6 meses o 4 meses, creo, un ciclo. 4 meses. Un semestre. Pero estaba con Mercedes Ponce. Mercedes Ponce, ¿has hecho fisiología Sí, doctor. y has visto en fisiología equilibrio ácido básico? Sí, doctor, sí lo vi. Entonces, ¿qué es equilibrio ácido básico en fisiología? Bueno, es mantener el pH, ¿no? De los fluidos corporales dentro del rango establecido, ¿no? Que es generalmente entre 7.35 a 7.45 Ya. para generar el Gracias, funcionamiento de la célula, del organismo. gracias, Mercedes, gracias. Tú eres el número 17. A ver, el número 8, número 8, Luisa Calla Bardales. Luisa Calla Bardales. Luisa Calla Bardales no está. Falta. Número 21. Darwin Terreros. Darwin Terreros. Sí, doctor. Buenas tardes, presente, doctor. Buenas tardes, Darwin. Espera, déjame registrar tu notas. Ya. Dime, Darwin, ¿qué entiendes tú por equilibrio ácido básico? Es mantener, como su propio nombre menciona, es el equilibrio entre las... ¿Cómo dijiste? Disculpa que no te escuché. Como menciona el propio nombre de equilibrio ácido-bases, es este equilibrio entre bases y ácidos que mantienen en este rango establecido de 7.4 más menos 0.05, este pH, que va a mantener esta homeostasis, que se menciona, para que pueda funcionar correctamente las células. Ya, Darwin, muchas gracias. Uno más, a ver, número 24. El número 24 es María Angélica Urbina. María Angélica Urbina. Sí, doctor. A ver, ¿tú qué piensas, María Angélica? ¿Qué es el Eh, equilibrio ácido básico para ti? Igual como mencionó mi compañero, es Ya, mantener estable. para ahí. Jamás quiero volver a escuchar, y nunca lo hagan. Yo opino como mi compañero, estoy de acuerdo como mi compañero. Como dice ella, yo digo lo mismo. Jamás. Cada uno tiene identidad propia. Cada uno dice lo que piensa. Y si hay alguien que dice algo parecido, pues cada uno de ustedes tienen que ponerle su sello personal. No es muy agradable escuchar, como dice mi compañero, estoy de acuerdo con mi compañero, borren de su mente esas frases, borren, no les dan personalidad, no les dan identidad a ustedes. Empieza de nuevo.
Ya. Bueno, el equilibrio ácido-base para mí es mantener estabilidad entre las sustancias ácidas y básicas que se encuentran en el cuerpo para que haya un buen funcionamiento. Bien. Uno más. A ver, Rolando Castro Guamaní. Rolando Castro Guamaní. Doctor, buenas tardes. Buenas Para tardes. mí, para mí lo que es el equilibrio ácido-base es un estado de balance dinámico que el organismo mantiene para regular las concentraciones de hidrogeniones en los fluidos corporales. Esto especialmente en la sangre, ¿no? A nivel sanguíneo, con el objetivo de mantener lo que es el pH constante que nos va a mantener tener un rango compatible con la vida, ¿no? Muy bien, ha sido la mejor respuesta. Gracias, Rolando. De los 5, 3 dijeron bien en sus propias palabras, pero tenían el concepto, que es lo más importante. Otros 2 no, porque no tienen el concepto, lo cual esas 2 personas o 2 alumnos tienen que mejorar su estudio, porque no es un trastorno. El equilibrio básico, el equilibrio ácido básico, es un mecanismo de protección del organismo. ¿Y en qué consiste ese mecanismo de protección? Es mantener la concentración de iones hidrógeno en un rango preestablecido. Y ese rango, durante años, se ha considerado que es 40 nanomoles por litro, más menos 4. Y lo que hace nuestro equilibrio ácido básico es mantener la concentración de iones hidrógeno en ese rango de 40 nanomoles por litro más menos 4. Actualmente se dice que que ya no es así, la medicina evoluciona, todos los conceptos evolucionan. Lo que antes era verdad, ahora ya no lo es. Lo que antes no era verdad, ahora sí lo es. ¿Y qué dicen ahora? Que los mecanismos de medición actual nos dicen que el rango de variación de la concentración de iones hidrógeno ya no es más menos 4, es más menos 2. Y hay quienes opinan que en realidad la concentración de iones hidrógeno en nuestros organismos, en nuestros líquidos corporales, es 40 nanomoles por litro. O sea, es una constante de las varias constantes que tenemos en nuestro organismo. Es una ley universal. ¿Y por qué? Porque de la concentración de los iones hidrógeno en nuestros líquidos corporales depende todas las funciones celulares, funciones tisulares, funciones orgánicas, funciones de toda la complejidad del ser viviente, animal o persona. Entonces, eso es el equilibrio ácido básico. Es un mecanismo de protección. Como dice aquí, evolución de la vida. La evolución es el resultado de las adaptaciones de los seres vivientes en su relación con su bioecosistema para lograr su existencia. Según Charles Darwin, la evolución ocurre a través de un proceso llamado de selección natural. Primero eran los seres unicelulares. La vida empezó hace millones de años en los océanos. Y ustedes no se han puesto, ustedes son de medicina, son los que mejores notas han obtenido al ingreso a la universidad. Yo entiendo, los profesores entendemos que los alumnos que ingresan a San Marcos tienen el cociente intelectual más alto que el resto, porque con el puntaje con el cual ingresan a medicina podrían ingresar a cualquier otra facultad. Y por lo tanto, su nivel intelectual, su nivel cognoscitivo es bastante alto. Su pensamiento crítico es alto. Su capacidad de observación es altísima. Y entonces, uno puede ponerse a pensar, si hace millones de años empezó la vida en los océanos, ¿cómo empezó? No empezó como seres pluricelulares,
empezó como seres unicelulares. Es decir, cada célula, cada ser viviente de esa época en contacto directo con el medio externo que lo rodeaba. Un medio externo agresivo, totalmente agresivo. Y uno se pone a pensar cómo es posible que una célula viviente en ese medio, cómo ha podido sobrevivir y sobreponerse y existir y evolucionar a lo que somos ahora. ¿Qué cosa separaba a esa célula, a ese ser viviente unicelular del medio externo agresivo? La membrana celular, nada más que la membrana. Y así existió millones de años. Y evolutivamente las células, los seres vivientes, mejor dicho, se dieron cuenta que como tal era una lucha desigual, una lucha encarnizada entre ellos y el medio externo agresivo. Y evolutivamente, estos seres vivientes empezaron a confluir, a convertirse en seres vivientes pluricelulares. Y pasaron millones de años, miles de años, y claro, se dieron cuenta estos seres vivientes que la vida era mejor viviendo en grupo como seres vivientes pluricelulares. Pero aún así, el medio interno o el medio externo era sumamente agresivo. Y como era sumamente agresivo, ¿no? Estos seres vivientes, pues dijeron evolutivamente cómo podían, digamos, mejorar su calidad de vida, cómo podían vencer a ese medio externo agresivo, ¿no? Aquí ya tenemos las células pluricelulares, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, no es que lo dijeron, estoy hablando de una manera hipotética, sino que evolutivamente estas células, digamos, empezaron a desarrollar una cápsula alrededor de todas ellas para que en conjunto pudieran aislarse de este mundo externo agresivo. Aquí tenemos estas células, están encapsuladas, están en un medio interno, ¿no? Aquí vemos en la parte como entre las 3 y las 4, una parte de una célula con una serie de bolitas adentro que representan, ¿no?, las células, y por fuera tenemos como si fuera un huevo, un círculo, que es una cápsula que la separa del medio externo agresivo. Entonces los seres vivientes aprendieron que siendo unicelulares era imposible continuar con la vida. Y aún así sobrevivieron muchos años, muchos millones de años. Pero la vida era mejor si se convertían en seres vivientes pluricelulares. Mejoró notablemente la calidad de vida, pero sí había siempre el contacto directo, ¿no?, a pesar de que era un conjunto con un medio externo agresivo. Y evolutivamente los seres vivientes desarrollaron una cápsula alrededor de ellos y notaron un cambio notable. Claro, esa cápsula era su protección del medio externo agresivo. Y dentro de esa cápsula podían desarrollarse mucho mejor. Ya no tenían un contacto directo con ese medio agresivo. Pero evolutivamente habían grupos celulares encapsulados que vivían mejor, tenían mejor calidad de vida que otros. Y diríase hipotéticamente que se reunieron en algún momento en la evolución de la vida y dijeron, ¿por qué a ellos les van bien y por qué a los otros les van mal? ¿De qué depende que ellos vivan mejor y los otros vivan menos? Los dos están encapsulados. Y evolutivamente los seres vivientes se dieron cuenta que una de las características de ese medio interno, de ese líquido interno que envolvía dentro de la cápsula, tenía algunas características especiales que les permitía a algunos seres vivientes vivir mejor, desenvolverse mejor que los otros. Y evolutivamente encontraron que esa característica que los hacía diferentes, que los hacía funcionar
mejor a cada una de las células dentro de la cápsula, que les permitía mejor interrelacionarse una célula con otra, era la concentración de ion hidrógeno. Y entonces todos buscaron que ese sea su medio interno, pero aún así a algunos le iban mejor y a otros no le iban tan bien. Y dijeron, ¿cuál es el truco? ¿Por qué a ellos le van bien? Ya nosotros estamos apuntando todos a tener un medio interno en base a este ion hidrógeno. Pero ¿por qué a ellos le van mejor y a nosotros no? Y evolutivamente, los seres vivientes que tenían una concentración de ion hidrógeno de 40 nanomoles por litro tenían las mejores características para interrelacionarse entre células, para nutrirse unas a otras, para poder reproducirse cada una de ellas y vivir mejor. Y entonces aprendieron evolutivamente que la concentración de iones hidrógeno, la concentración de ese medio interno, era el mejor de todos, no había otro. Y por lo tanto, al alimentarse cada célula, al interrelacionarse una con otra, al reproducirse, y sobre todo, al consumir alimentos, porque tenían que consumir nutrientes, se daban cuenta que con los alimentos ingresaban una serie de alimentos, de elementos, ¿no? Una serie de nutrientes cuyo producto de desecho eran sustancias que atentaban contra la concentración de iones hidrógeno de 40 nanomoles por litro. Dijeron, no, está bien, los nutrientes están bien, los necesitamos, pero utilizar los nutrientes nos hace que tengamos que producir una serie de elementos que atentan contra la concentración de iones hidrógeno. Y evolutivamente, los seres vivientes aprendieron a manejar esa situación. Es decir, cómo protegían su concentración de iones hidrógeno en ese rango que lo hemos tenido muchos años, todavía sigue siendo un concepto, digamos, firme en los exámenes. Si le preguntan cuánto es la variación normal de la concentración de iones hidrógeno, si le dicen 2 más menos 2, probablemente sea una respuesta, digamos, errónea para el examen, pero digamos, todavía no está aceptado universalmente. Lo universal es que sea más menos 4. Pero está clarísimo que hay un rango muy, muy estrecho de la variación. Y los seres vivientes, a lo largo de su existencia, aprendieron a proteger esa concentración. No es que hoy día en la mañana hay que tener esa concentración, el resto del día con los alimentos, no importa, pero ya mañana en la mañana otra vez lo tenemos normal. No. Esa concentración es una constante, es siempre, en cada momento de la vida, de día, de noche, en cada minuto, en cada segundo. Siempre esa concentración de iones hidrógeno está en ese rango. Si algunos de ustedes o todos ustedes en este momento se le toma una muestra de sangre para ver cuál es su concentración de iones hidrógeno, les aseguro que todos tienen una concentración muy cerca, casi una concentración de iones hidrógeno de 40 nanomoles por litro. Porque eso es el equilibrio ácido-base. Es un mecanismo de protección. Y cuando digo mecanismo de protección, son procesos metabólicos que suceden en el organismo, que los seres vivientes han desarrollado para que la concentración de iones hidrógeno se mantenga constante. Si por alguna razón la concentración de iones hidrógeno aumenta, inmediatamente entran en acción estos mecanismos de protección, haciendo que si empiezan a subir rápidamente, eliminen ese exceso, capturen ese exceso para que esa concentración siga en el rango normal.
Y si por alguna razón la concentración de iones hidrógeno disminuyen por debajo del rango normal preestablecido, estos mecanismos de protección actuarán también inmediatamente. No van a esperar que se eleve descomunalmente para actuar. Tan pronto empiezan a elevarse, inmediatamente empiezan a actuar, porque el ser viviente sabe que su concentración de ion hidrógeno para tener una vida sana, saludable, sin problemas, en la cual se desarrollen todos sus mecanismos fisiológicos, bioquímicos normales, tiene que estar con una concentración de iones hidrógeno de 40 nanomoles por litro. Entonces, jóvenes, claro, el equilibrio ácido-básico no es ninguna normalidad, no es ningún desequilibrio. El equilibrio ácido básico es un mecanismo de protección de la persona, del ser viviente. ¿Qué cosa protege? Protege la concentración de iones hidrógeno que esté en ese rango. Como le digo, ahora ya se considera una constante, porque de esa concentración de iones hidrógenos, que es constante a lo largo de toda la vida de los seres vivientes, depende todas las funciones celulares. Cuando una persona en vida, su pH está por debajo, cercano, 7.1, 7.2, 7, está grave, está en grave peligro de muerte. No importa qué enfermedad tenga. Si está en 7, está por debajo de 7, entonces esa persona debe tener pues más de 45, ¿qué? 45, 55, 60 nanomoles por litro de concentración de iones hidrógeno. Y esa concentración alta pues trastorna todas las funciones celulares, funciones de macromoléculas, funciones enzimáticas, todas las funciones celulares. Y claro, si eso se afecta, se está afectando la vida de la persona. Increíblemente, nuestra vida depende de la concentración de iones hidrógeno que tenemos que proteger. ¿Pero quién lo hace? Nuestros mecanismos de protección del equilibrio ácido-básico, que no es una enzima, no es un proceso, son muchas enzimas, son muchos procesos en los que intervienen muchos órganos y sistemas, con la única finalidad de proteger la concentración de iones hidrógeno en el rango preestablecido, en el rango normal. Porque en el fondo, los seres vivientes saben que su vida depende de esa concentración de iones hidrógeno. Y no estoy hablando de ninguna enfermedad en especial. Cualesquiera que suceda, que trastorne el equilibrio ácido básico, esa persona está en serios problemas. En serios problemas porque se está afectando todas las funciones celulares, no del órgano enfermo, afectado, de todas las funciones celulares, de todas las células de ese organismo, de ese ser viviente. Entonces, para que entiendan el significado que tiene el equilibrio ácido básico, es importantísimo, es vital para nuestra vida. Y no he hablado del bicarbonato, no he hablado del CO2. Equilibrio ácido básico es regulación de la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué hace el organismo para tener esa concentración de iones hidrógeno? Hace muchas cosas. Pero lo que importa, al final de cuentas, es la concentración de iones hidrógeno. Cuando nosotros ingerimos alimentos, ingerimos 3 tipos de nutrientes. Carbohidratos, que nos dan la energía para el día a día. Algunos comparativamente dicen, los carbohidratos son como la gasolina
Bueno, ahora diríamos es como la energía eléctrica, porque estamos en la era de los carros híbridos. O los alemanes dirán, no, 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 ya no, de la gasolina, no. Estamos en la tecnología de los iones hidrógeno, ¿no? Como motor de los nuevos carros de un nuevo mundo. Pero ahorita todo el mundo ya cambiamos de tecnología. Estamos en los híbridos, estamos pasando de los carros gasolineros a los carros eléctricos. Muy bien. Pero el concepto es válido porque la gasolina es el motor, es lo que mueve al carro, el motor, para que pueda caminar en el día a día. Todos los días. Todos los días consumimos gasolina y todos los días tenemos que echarle gasolina, se va consumiendo. Por eso se le compara como el carbohidrato. Pero además ingresamos proteínas, ingresamos grasas. Es todo un tema hablar sobre nutrición, es sumamente interesante, está muy relacionado a la nefrología. Pero ahora vamos a tocarlo desde otro punto de vista. Estos nutrientes, cuando ingresan a nuestro organismo, son utilizados como que tienen que utilizarse. Pero finalmente, el producto final de la utilización de estos nutrientes que son necesarios para formar la pared capilar, para formar nuevas proteínas, para reproducirse, o simplemente como energía, ¿no? El producto final de la utilización de estos nutrientes va a dar lugar a la formación de residuos, de sustancias que ya no sirven, productos de desecho, que podemos clasificarlo en dos grupos. Productos que son ácidos, que son radicales ácidos, y productos que son radicales oxidrilos. En otras palabras, más sencillas, productos de desecho ácidos y productos de desecho alcalinos, bases. En general, esos son los dos productos de desecho que se producen cuando nosotros consumimos nuestros alimentos. Y acuérdense, las células, cuando eran seres vivientes unicelulares, igual consumían nutrientes. Que cuando eran células o seres vivientes pluricelulares, igual consumían nutrientes. Y ahora, como seres vivientes complejos, estructurados, seguimos consumiendo alimentos que tienen esas características que en su metabolismo interno, en su metabolización, van a dar lugar a sustancias de desecho como que son los radicales ácidos y los radicales álcalis o las bases. Digamos, si lo vemos más detalladamente, el metabolismo incompleto de los carbohidratos y grasas y otros metabolitos como lactatos, fosfatos, hidroxibutiratos, acetoacetatos, dextrolactatos, butiratos, ¿no? El metabolismo de las nucleoproteínas como ácido úrico, metabolismo de los ácidos neutros derivados de la cistina, de la metionina, el sulfato de la dieta representa entre 20 a 40 milimoles por día. El metabolismo de los ácidos catiónicos, igual como lisina, arginina, generan iones hidrógeno como productos de desecho. Finalmente, si hacemos un conteo de la producción de iones hidrógeno y las producciones de bases o radicales oxidrilo, después de 24 horas de vida de un ser viviente, después de haberse alimentado estos seres vivientes durante 24 horas, ¿qué vamos a tener? Que estos nutrientes están produciendo entre 200 a 220 milimoles por día de radicales ácidos.
de radicales hidrógenos y están produciendo 150 milimoles al día de radicales oxidrilo. Claro, como son opuestos, si se producen entre 200 a 220 milimoles de iones hidrógeno, pero a su vez se producen también productos de desecho, 150 milimoles de radicales base, entonces tenemos un ingreso real a nuestro organismo de 50 a 70 milimoles de iones hidrógeno diariamente, 150 milimoles al día. Trece. Luis Adrián Garro. Sí, doctor. Si una persona genera por el consumo de sus alimentos 150 milimoles de iones hidrógeno, ¿cuánto dijimos que era la concentración normal de iones hidrógeno en nuestros líquidos corporales? 40 milimoles. ¿40? Nanomoles. ¿Sí? Claro. Por litro. Respuesta. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? Todo se califica en esta vida. Ángel Bernal, número 6. Ángel Bernal. Sí, doctor. ¿Cuánto es la concentración de iones hidrógeno normal? 40 nanomoles. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Respuesta equivocada. Cris Karen Tolentino, número 23. 40 más menos nanomoles por litro. Muy bien, Cris. ¿Cómo te dicen? ¿Cris o Karen? Cris, doctor. Muy bien, Cris. Respuesta correcta. En medicina, cuando uno habla de datos de laboratorio, tiene que dar, de todas maneras, obligatorio. En Estados Unidos, todos los exámenes, si no colocas las unidades, tu respuesta es incorrecta. Y las respuestas tienen que ir con sus unidades correctas, completas, con nombres y apellidos. ¿Cuánto es la concentración de iones de hidrógeno? 40. Respuesta equivocada. 40 nanomoles. Respuesta equivocada. 40 nanomoles por litro, más menos 4. Respuesta correcta. En medicina no pueden andarse con medias tintas. Muchos errores de este tipo ocasionan gravísimos problemas en la vida de los pacientes. Porque el médico no maneja las unidades. Así que recuérdense, primera lección de esta clase. Bueno, la segunda, la primera es que nuestro organismo, nuestro sistema de equilibrio ácido básico protege la concentración de iones de hidrógeno. Segunda enseñanza de esta clase. Todas las unidades tienen que ser expresadas, o todos los datos de laboratorio tienen que ser expresadas con sus nombres con unidades completas. Y estábamos con Cris. Cris, si el paciente ingresa 150, vamos a ponerlo para que lo vean todos, ingresan
perdón, entre 50 a 70 milimoles de iones hidrógeno al día. Y en la concentración de iones hidrógeno en la sangre es 40 nanomoles por litro. Dime, ¿cuántos nanomoles por litro están ingresando en realidad? El paciente ingresa a su organismo, a su medio interno, después de una dieta habitual de 24 horas, están ingresando entre 50 a 70 milimoles de iones hidrógeno. Y su concentración en sangre es 40 nanomoles por litro. ¿Qué cantidad real de iones hidrógeno están ingresando a su organismo? Cris. Cris, ¿estás ahí? Sí, doctor, pero no le entendí muy bien su pregunta. No estás atenta. Lo voy a repetir. No suelo repetir las preguntas. Si una persona ingresa a su organismo 70 milimoles de iones hidrógeno y en su organismo tiene una concentración normal que sus mecanismos de protección, digamos, lo mantienen constante, 40 nanomoles por litro de iones hidrógeno, dime, 40 nanomoles por litro, dime realmente cuántos nanomoles por litro están ingresando al organismo. ¿Cuántos milimoles ingresan? Cris. 40, doctor. 40 nanomoles por litro. Sheila Azaña, número 2. Sheila Azaña. Sheila, a la 1. Sí, doctor. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta sería 50 nanomoles por litro. No, están ingresando ¿cuánto dije que ingresaban al organismo diariamente? Real. Ingresan 150 a 220 milimoles de iones hidrógeno. Pero también ingresan 150 milimoles de radicales oxidrilo, de bases, lo cual significa, por una suma algebraica, porque los dos se oponen, ¿no? Se contraponen una contra otro, que están ingresando realmente 70 milimoles de iones hidrógeno al organismo. Y en el organismo tenemos 40 nanomoles por litro como concentración de iones hidrógeno. La pregunta es, ¿cuánto es la cantidad real de iones hidrógeno que está ingresando a nuestros líquidos corporales? ¿Serían 70 millones de nanomoles, doctor?
¿Quién por es? litro. ¿Quién es? Tommy Bazán. Sí. Espérate un ratito. Tommy Bazán Cornejo. Tommy, exacto. ¿Y cómo así sacaste ese número? Ah, bueno, el sufijo, bueno, por los sufijos, ¿no? Uno sabe que un mili algo es No es 10 a la milial, menos es 3. milimol. Ya Exprésese bueno, correctamente. Ustedes en ya una bueno, reunión académica no puedes decir, este es un milialgo. Tienes que expresarte bien. No estás en una reunión de barrio. Es un milimol. ¿Cómo es? ya, ¿Cómo es? bueno, un milimol equivaldría a 10 a la menos 3 moles, ¿no? Y un nanomol equivaldría a 10 a la menos 9 moles. Por lo tanto, en cada milimol hay 1.000.000 de nanomoles. Vamos a hacerlo al revés. Después de milimoles, ¿qué sigue? Hacia abajo. ¿Qué unidades sigue? Micromoles, Un milimol, ¿cuántos micromoles tiene? 1.000 1000 micromoles. Después de micromoles, ¿qué sigue? nanomoles, Nanomoles. Un micromol, ¿cuántos nanomoles tiene? 1.000.000. No, un micromol, ¿cuántos Ah, nanomoles tiene? Un micro. 1.000 1000. también. Entonces, Ujú. un milimol tiene 1.000.000 de nanomoles, ¿verdad? Y si están Sí, doctor. ingresando 70 milimoles de iones hidrógeno, realmente están ingresando 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno. 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno. ¿Y cuándo es la concentración de iones hidrógeno en nuestros líquidos corporales? ¿Tú mismo? 40 nanomoles por litro, más 40. menos 2. Vamos a, ya, gracias. Muy bien tu intervención. Tú eres Tommy Bazán. Tommy Bazán, doctor. Voy a Gracias. anotar. Muy bien. Ahora viene la siguiente pregunta. Para ustedes, para todos, no voy a repetir, espero que estén todos atentos. Y la pregunta es la siguiente. Uno de ustedes, hipotéticamente, pesa 70 kilos. Ya lo hice en el grupo de práctica, no supieron responderlo. Me pareció increíble, dije, no, no puede ser. Me fui, dije, ya, terminamos mejor, no voy a seguir. Hipotéticamente, uno de ustedes pesa 70 kilos. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto es el agua corporal total de esa persona que pesa 70 kilos? Primera parte. Vamos a ver. Número 24. María Angélica, no, ella ya respondió. El número 25 es Georman Paulino Valenzuela Espinosa. Alumno Valenzuela, ¿cuál es la respuesta? Sí, doctor. Me ha preguntado cuál es. No, ya no me repitas la pregunta, dame la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 49 kilogramos. 49 kilogramos. Número 6. Ángel Bernal. Ángel Bernal. Ah, sí, 42 kilogramos. 42 kilogramos. ¿qué? 42 kilogramos de agua. kilogramos
¿El agua se mide en kilos? Bueno, sería litros. ¿Y por qué dijiste kilos? Si es agua, Lo siento, doctor. nadie mide el agua Sí, en sí. kilos. Dame 1 kilo de gaseosa. Dame medio kilo de Inca Kola. ¿Alguna vez has escuchado? No, Utilicen doctor. los términos apropiados. Todo eso surge porque no utilizan las medidas apropiadas. Muy bien, son 42 litros. De esos 42 litros, ¿cuánto corresponde al espacio extracelular? ¿Mm? ¿Cuánto corresponde al extracelular? No puede ser. Se supone que esas son respuestas automáticas. No, googlea, a ver qué dice el doctor Google. Número 19. Maricielo Salomé. Maricielo Salomé. Maricielo Salomé. Maricielo. Ah, no está. Muy bien. Maricielo ausente. Número 13. El número 13 es Bárzola Marilín. Bárzola Marilín. Bárzola Marilín. Bárzola tampoco está presente. Falta. Número 16. Martín Rafael Yoquia. Martín. A ver, Martín. Martín Rafael Yoquia. Martín tampoco está presente. Se supone que tienen que estar en clases. Se supone, asumo que están en clases y no están. Martín Yoquia, ausente. El número 20. Fernando Silva de la Cruz. Fernando Silva. Sí, doctor, presente. ¿Cuál es la respuesta? Debería ser 14 litros porque... Muy bien, así me gusta, suficiente, 14 litros. Ya no me digas más. Si me dices más, te vas a equivocar. Como dicen los fiscales, diga usted, sí o no. Dice sí, nada más. Dices algo más, va en tu contra. 14 litros. Miren ahora la pregunta. Si en la persona, su concentración de iones hidrógeno en el extracelular es 40 milimoles por litro, ¿cuánto es su contenido de ion hidrógeno en el extracelular? ¿Cuánto es? ¿Qué, estás calculando con tu calculadora? Creo que sería aproximadamente 20 milimoles, ¿no? No es aproximadamente. Si su concentración es 40 nanomoles por litro, 40 de iones hidrógeno, y tiene un extracelular de 14 litros, easy, ¿cuánto es su concentración total de iones hidrógeno? Es 560 nanomoles por litro. Pero, nanomoles. 560 Nanomoles. Nanomoles de iones. nanomoles de iones. Ya no puedes decir por litro, es nanomoles. 560. Miren la connotación, jóvenes. Los estoy haciendo pensar porque para mí las teorías es interacción. No es que yo hable y muchos ponen su fotografía y se van. No, se me engañan a mí, no, se engañan ustedes mismos. Después vamos a tener los problemas en el mundo real. ¿No? Entonces, si la concentración de iones hidrógeno en esa persona
hipotética de 70 kilos, es 560 nanomoles de iones hidrógeno. ¿Cuánto de iones hidrógeno está ingresando a su organismo diariamente? ¿Cuánto? ¿Cuánto dijimos? 560 millones milimoles. ¿Cuánto? 560 millones de milimoles. No. 560, piensen por favor, 560 nanomoles de iones hidrógeno es su contenido total de iones hidrógeno en el extracelular. En el extracelular. Teniendo ese contenido total de iones hidrógeno en 14 litros, nos da una concentración de 40 nanomoles por litro. Fácil. Ahora, vamos a juntar las dos respuestas. La primera respuesta era, ¿cuántos iones de hidrógeno están ingresando diariamente a nuestros líquidos corporales? ¿Cuánto ingresan? 70 millones de nanomoles. Repítelo, por favor. 70 millones de nanomoles. En 24 horas. Claro. Eso es lo que ingresa. ¿Y cuánto es el contenido total de iones hidrógeno en el espacio extracelular? 560 nanomoles. ¿Y cuánto ingresan? Fuerte, por favor. ¿Cuánto ingresan? 70 millones de nanomoles. ¿Y cuánto es el contenido total en el extracelular? 560 nanomoles. Ahora, la pregunta es, gracias, muy bien lo has hecho, muy bien. Así me gusta, que yo sé que todos lo saben. O sea, lo que pasa es que no están atentos, están chateando, están haciendo otra cosa o simplemente no están. O sea, no están aprendiendo. Para mí sería fácil, habla, pasa la lámina. Doctor, ¿me puede pasar las láminas? Eso no es medicina, eso no es aprender. Aprender es razonar, hacer análisis crítico de lo que estamos estudiando. Eso es aprender. Y entonces, la pregunta para todos, ¿por qué no he considerado el medio intracelular, el espacio intracelular para cuantificar la concentración de iones hidrógeno en el intracelular? ¿Por qué estoy solamente relacionando lo que ingresa con el extracelular? ¿Por qué? ¿Por qué no considero el intracelular? ¿O es que en el intracelular no hay concentraciones de iones hidrógeno? Porque lo que medimos es la cantidad de iones hidrógeno en el extracelular. Claro, hemos medido en el extracelular, pero ¿por qué relaciono el contenido de ion hidrógeno en el extracelular con la cantidad de iones hidrógeno que están ingresando diariamente? De hecho, son, ¿cuánto dijimos? 70 millones de nanomoles por litro de iones hidrógeno que ingresan todos los días. Y en el extracelular solamente tenemos apenas 560 nanomoles como contenido total. Y están ingresando 70 millones de nanomoles por litro. Antes de irnos a la pregunta principal, la pregunta es, ¿por qué estoy considerando solamente el extracelular? ¿Y por qué no he considerado la concentración de iones hidrógeno en el intracelular? ¿Por qué? Y les digo, para dar la respuesta no se necesita estudiar medicina, se necesita solamente un pensamiento crítico, nada más. Solamente eso. ¿Cuál es la respuesta? Porque se supone que todo lo que ingerimos es absorbido y llevado a la sangre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Perdón? Tommy Bazán. Tú eres Tommy Bazán. Respuesta correcta. Porque todo lo que ingresa por el extracelular, ya sea a través del tubo digestivo, ya sea por una vía, digamos, intravenosa. Que yo sepa, no hay nada que ingrese directamente
al intracelular. No hay nada. Todo lo que ingresa a nuestro organismo, que es muy complejo, muy estructurado, o ingresa por el tubo digestivo o ingresa por vía intravenosa, por vía parenteral, directamente. Por esa razón, cuando hago la comparación, es lo que ingresa. ¿Cuánto ingresa? 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno. ¿Y a dónde ingresa? A un espacio directamente, porque no entra en primera instancia al intracelular, ingresa al extracelular, donde el contenido total es 560 nanomoles de iones hidrógeno. Entonces, ¿no se dan cuenta ustedes que están ingresando 70 millones todos los días, 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno, y en el extracelular, por ninguna razón, si colocábamos los 70 millones en los 14 litros que es el extracelular en primera instancia, pues ya se imaginan la concentración, esa persona estaría muerta. Y no se ha muerto. Y no se han muerto los seres vivientes desde que empezó la vida. No se han muerto porque tan pronto ingresa apenas uno de más por encima de los 40 nanomoles por litro, automáticamente empiezan los mecanismos de protección de la concentración de iones hidrógeno. A pesar de que hay un abrumador masivo ingreso de iones hidrógeno, la concentración de iones hidrógeno prácticamente no se altera, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque sus mecanismos de protección impiden que eso suceda. Si uno se pone a ver en detalle, dice, es increíble, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo ha hecho en toda la evolución de la vida para lograr ese propósito? Ingresa masivamente. Y no es porque quiere que ingresa, sino ingresan alimentos, ingresan nutrientes que los utiliza. ¿Para qué? Para vivir, para intercomunicarse, para interrelacionarse, para reproducirse, para recambiar su membrana celular. Cada segundo, cada minuto de su vida, en todo momento, sin parar. Pero al hacerlo, están ingresando 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno. ¿Por dónde ingresan? Al extracelular. Por lo tanto, la comparación, ¿y cómo está el extracelular de iones hidrógeno? Tienes 560, 40 nanomoles por litro, no tiene más. Imagínense que ingresan 70 millones de nanomoles y la concentración de iones hidrógeno siguen siendo 40 nanomoles por litro. ¿Cómo lo hizo? Si ustedes se ponen a pensar entre una y estas cosas más, la naturaleza del ser humano, es increíble cómo es que logra hacer eso el ser humano. No está aislado, no es aparte, es evolución de la vida. ¿Cómo lo hace? Entonces, es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? En el transcurso de estos minutos, cómo hace el organismo para mantener esta concentración de iones hidrógeno. De hecho, uno de los mecanismos que ustedes conocen, ¿cómo se llaman? Bueno, vamos a ir avanzando porque esto es la otra parte. Aquí está el medio interno, encerrados en unas cápsulas, y aquí tenemos pues, la lucha continua, ¿no? La desigual entre David y Goliat, ¿no? Goliat es el medio externo agresivo, David es el ser viviente, ¿no? Que logra su propósito de defenderse creando mecanismos de protección. Y ahí tenemos un ser viviente complejo, ¿no? En toda su estructura, pero con todos sus mecanismos, no solamente el mecanismo del equilibrio ácido básico, sino muchos otros más que algunos los conoceremos en este capítulo de nefrología, otros en cardiología, otros en otros capítulos del organismo. Entonces, lo que hace el organismo es, en primer lugar, crear mecanismos de protección instantáneos. Es decir, tan pronto ingresa
un exceso de iones hidrógeno. ¿A dónde? A nuestro extracelular. No ingresa a las células. A las células es después, por otros mecanismos, pero a donde ingresa primero es al extracelular. Y en el extracelular, pues, se tiene que tener, es una obligación de vida que su concentración sea 40 nanomoles por litro. Y por lo tanto, tan pronto empieza a elevarse, o sea, a entrar estos iones hidrógeno, bueno, vamos a compararlo como los delincuentes que de algún sitio entran al país, de otro sitio, una cantidad de delincuentes y entran a robar y a robar. ¿Y qué hace el mecanismo de protección del país? Empieza a poner en circulación sus patrulleros. Y donde ve un delincuente que está, digamos, activo en sus deseos o actitud de robar, entonces, ¿qué hace el patrullero? Que es nuestro mecanismo de protección en la sociedad, captura al delincuente y lo mete al patrullero. Pero cuando lo mete al patrullero suceden dos cosas. Primero, al meterlo al patrullero, el delincuente queda aislado. Ya no puede ejercer su actividad delictiva. Está aislado. Pero lo otro que sucede, que ese patrullero queda bloqueado, porque ya capturó un delincuente. Al delincuente usualmente lo ponen en la segunda fila, ahí lo encierran, le ponen sus rejas y ahí queda aislado. Pero el patrullero también queda bloqueado porque ya no puede ejercer más, ya no puede meter dos, ¿no? Y ya utilizó un patrullero. Y eso en medicina, en lo que concierne a equilibrio ácido básico, ustedes lo han aprendido o lo están conociendo como los sistemas buffer, los sistemas tampón. ¿Qué son los sistemas tampón? Son los mecanismos de protección que cuando empieza a aumentar la concentración de iones hidrógeno, automáticamente entran en acción y capturan ese ion hidrógeno. Una vez que capturan al ion hidrógeno, ese ion hidrógeno ya perdió su capacidad de actividad, ya no ejerce su actividad iónica porque ya lo capturó el sistema buffer. Pero al capturarlo, el sistema buffer también quedó bloqueado. ¿Por qué? Porque ya lo capturó, ya está ocupado. Y ese sistema buffer en nuestro organismo, en nuestros líquidos corporales, es un sistema muy peculiar. Uno de ellos, el más importante, es el sistema buffer bicarbonato sobre ácido carbónico. Esa unión de esas dos moléculas, el bicarbonato, digamos, ilustrativamente se le ha colocado en el numerador y en el denominador el ácido carbónico. Esta combinación bicarbonato-ácido carbónico constituye el sistema buffer de nuestro espacio extracelular. Vuelvo a repetir, no es el único, pero sí es el más importante. En el medio intracelular también tenemos mecanismos de protección instantáneos, porque estos actúan instantáneamente. Usualmente, estos sistemas están circulando por todo nuestro espacio extracelular. Están, digamos, inactivos, pero tan pronto detectan un exceso de ion hidrógeno, ese exceso de ion hidrógeno lo capturan. Capturan una unidad de ion hidrógeno, pero al capturar esa unidad de ion hidrógeno, queda bloqueado el sistema buffer. Y el sistema buffer es bicarbonato sobre ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es un gas. Y ese gas, ¿cómo podemos medirlo? Y se han establecido normas, reglas, patrones, que ustedes ya lo conocen, que se multiplica 0.003 por la presión parcial de CO2, ¿no? Y entonces, teniendo la presión parcial de CO2 en el denominador, ya podemos tener números, digamos, reales. En el numerador tenemos el bicarbonato y en el denominador tenemos el ácido, la presión parcial de CO2 multiplicado por 0.03, ¿no?
Entonces, ese conjunto es el sistema buffer. Se captura un ion hidrógeno, el ion hidrógeno queda bloqueado de ejercer su actividad iónica, pero a su vez el sistema buffer queda también bloqueado. Y entonces, en conclusión, por cada ion hidrógeno que entra en exceso a nuestro extracelular, automáticamente un ion de bicarbonato, porque es el que vemos, el que se mide, ¿no? Es bloqueado también en su actividad. Es decir, se consume una unidad de bicarbonato, o un milimol de bicarbonato, o un nanomol de bicarbonato, si queremos verlo en nanomol, porque se está ingresando, digamos, volvamos ahora a las cifras, digamos, que manejamos inicialmente. Un detalle, cuando uno se refiere a las unidades, si yo en el mundo, fuera del organismo, lo manejo, digo, como en este caso, ingresan 70 milimoles de iones hidrógeno, pero en el organismo no se miden en milimoles el ion hidrógeno. El ion hidrógeno se mide en nanomoles por litro. Entonces tengo que convertirlo, por eso que hicimos la conversión, ¿no? Si yo, digamos, mido el bicarbonato en gramos, pues en los líquidos corporales los bicarbonatos no se mide en gramos, se mide en milimoles o miliequivalentes, pero no en gramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertirlo, porque si no lo convierto, tengo un serio problema de interpretación. Sucedió en la NASA. Hace algunos años, en la NASA, pues tiene sus mecanismos de control que están en la misma NASA, ¿no? Y otros mecanismos de control están en Silicon Valley, donde está todo, pues, el núcleo, todo el poder tecnológico de Estados Unidos. Y cuando dan las coordenadas para que salga el cohete, que era tripulado con 2 personas, el de Silicon Valley le envía las unidades por decir, en centímetros cúbicos, algo de presión. Y los de la NASA, en la NASA misma, interpretaron, no colocaron las unidades. Por eso que en Estados Unidos de esa época es una exigencia en todos los documentos, en la docencia, en investigación, las unidades. Los de la NASA no vieron las unidades, ¿no? Y ellos pensaron que eran lo que se usa en Estados Unidos, ¿no? Pulgadas al cuadrado, inches. Y el otro lo envió en centímetros. ¿Por qué lo envió en centímetros y el otro lo interpretó como inches? Esa es otra historia que no la hemos conocido, pero se sabe que ocurrió. Y como eran valores diferentes, el cohete, antes de salir de la atmósfera, explotó. Y fallecieron los 2 tripulantes por un error fatal de interpretación de las unidades. Así que no se olviden de las unidades. Una cosa son las unidades cuando las medimos afuera y otra cosa las unidades cuando las medimos dentro de nuestro organismo. Un ejemplo típico, que es un error, no digo común, sino que la gente ahora se vale mucho para no equivocarse, es cuando se evalúa la administración o se hace la administración de cloruro de potasio. Señorita, póngale 3 ampollas de cloruro de potasio. Y uno tiene que saber realmente cuánto de potasio le va a ingresar al organismo cuando esté dentro del organismo, cuyas unidades no van a ser lo que está afuera, en el frasco o en la ampolla. Tienen que ser otras unidades. Y si la enfermera o el médico no lo sabe interpretar adecuadamente, se produce la muerte de la persona. Paro cardíaco por hipercalemia grave. Y eso es en segundos, no en minutos ni en horas. Le están administrando el medicamento de una manera equivocada y el paciente está haciendo paro cardíaco. Bueno, entonces, regresando al tema, por cada unidad de consumo de exceso de iones hidrógeno se consume una unidad similar de bicarbonato. Entonces, en el organismo suceden 2 cosas. El ion hidrógeno que ingresa no ejerce su actividad iónica. Pero para hacer ese bloqueo,
el organismo consume una unidad de bicarbonato de este sistema buffer bicarbonato ácido carbónico. Y entonces tenemos un mecanismo de protección que es instantáneo. 40% de todo el exceso de iones hidrógeno que ingresan a nuestro organismo de esta forma es capturado, es bloqueado de esta manera a través de los sistemas buffer. 40%, es inmediato. Y el otro 60% lo hace en los 3 minutos siguientes a través de los sistemas buffer intracelulares. Porque claro, los iones hidrógeno, una vez que están en el extracelular, se van a intercambiar con el intracelular. Si la concentración en el extracelular es muy alta, en el caso del ion hidrógeno, entonces para mantener la concentración en el rango normal, el otro mecanismo de protección es pasar el ion hidrógeno de lo que está muy elevado en el extracelular y pasarlo al intracelular. Como es una molécula que tiene una actividad iónica, es decir, es un catión, el ion hidrógeno es un catión que tiene una carga positiva, entonces, para no cambiar la electroneutralidad entre el espacio intracelular y el espacio extracelular, entonces, si entra un ion hidrógeno, sale otro catión en la misma condición, y el catión que sale es potasio. Es decir, por cada ion hidrógeno que ingresa al intracelular, un ion de potasio está saliendo al extracelular. Y de esa manera, pues el 60% del exceso se atenúa, se bloquea a través de estos mecanismos de tampón. Tampón primero extracelular y tampón intracelular. Y en el intracelular, ¿cuáles son los tampones más importantes? También existe el sistema bicarbonato ácido carbónico, pero hay otros tampones que son mucho más poderosos. Se le llaman los tampones fosfato dibásico sobre fosfato monobásico, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces, a través de este mecanismo de protección del fosfato dibásico en el numerador, fosfato monobásico en el denominador, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de captura de iones hidrógeno, ¿no? En el intracelular. Pero tenemos también los sistemas de los proteinatos. La hemoglobina, por ejemplo, tiene carga eléctrica negativa, y si ingresa un ion, un catión con carga eléctrica positiva, entre ambos se van a anular. Si fueran de la misma carga, pues, ¿no? Se repelen, ¿no es cierto? Pero entonces, ahí se van anulando unos con otros. Ahora, estos mecanismos, estos sistemas tampón, ¿cómo funcionan? Bueno, perdón, es un mecanismo de protección, ¿no? Frente a este ingreso tremendo de iones hidrógeno. Pero, como les dije hace unos minutos, al hacerlo se consume bicarbonato. Y la concentración de bicarbonato en nuestros líquidos corporales, en el extracelular, es alrededor de 25 milimoles por litro. 25 milimoles por litro, que al realizar este proceso de tamponamiento de iones hidrógeno, digamos, en exceso, pues se van consumiendo. Y obviamente, si no hay una forma de reponer estos bicarbonatos, entonces va a llegar un momento en que va a colapsar, porque si ya no hay bicarbonato, imagínense, están ingresando 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno. Entonces tiene que haber un mecanismo de protección, es decir, ya no de protección de los iones hidrógeno que son capturados, sino un mecanismo de que se consume el bicarbonato y alguien lo tiene que reponer. Y por lo tanto, evolutivamente, a lo largo de la vida, los seres vivientes desarrollaron unos mecanismos que se les llama mecanismos de acidificación renal, que son parte del proceso de protección del equilibrio ácido-básico.
procesos de acidificación renal. Siempre lo explico de una manera, digamos, que sea comparativa, que sea fácil de entender. Es como si en algún momento en la evolución de la vida, pues las células, los seres vivientes dijeron, se nos está consumiendo el bicarbonato, no podemos seguir así. ¿Qué hacemos para resolver este problema? Era el cerebrito que, digamos, que dirigía la reunión. Por favor, en una asamblea, ¿qué podemos hacer? El bicarbonato actúa muy bien cada vez que se produce el ion hidrógeno en exceso, entonces entra el bicarbonato con sus mecanismos tampón, bloquea la acción del ion hidrógeno, ya no ejerce su actividad iónica, pero ojo, decía el cerebrito, el ion hidrógeno está encerrado ahí en el patrullero, ahí está metido, no ejerce su actividad delictiva, pero ahí está. No lo hemos matado, no lo hemos destruido, está ahí, está dentro del patrullero. Está bloqueado por el mecanismo tampón, es decir, se está consumiendo bicarbonato y necesitamos más patrulleros, más bicarbonatos. ¿Quién se encarga de hacerlo? Entonces escuchaban respuestas, yo que por acá, y el cerebrito no estaba satisfecho, y hasta que vio al fondo en la fila un gordito ahí que se dormía como alguno de los estudiantes, estaba chateando el gordito, dice, tú gordito, ¿tú quién eres? Y el gordito pues me vio un poco asustado, le dijo, bueno, yo soy el riñón. Ah, tú eres el riñón, y dime, ¿tú qué idea tienes para resolver este problema? Y el riñón dijo, pues bueno, yo me encargo, le digo, sí, yo les puedo entregar más bicarbonato. Sí, yo les puedo entregar. ¿Cuánto están perdiendo? Están perdiendo diariamente. ¿Cuánto se consume del bicarbonato? Se consumen, ingresan 70 milimoles de iones hidrógeno, se están consumiendo diariamente 70 milimoles de bicarbonato. Ya, dijo el riñoncito, ya yo les entrego. Y la respuesta más fácil. Y el cerebrito se quedó pensando y dijo, me está tomando el pelo. A ver, riñoncito, ven para acá, le dijo. Tú dices que vas a entregar 70 milimoles de bicarbonato. De esos que se están consumiendo, tú lo vas a entregar. Extra, no son los mismos, es otro. Sí, es otro, dicen, es otro, porque el que está bloqueado, pues ya ese patrullero ya está bloqueado. Nuevos patrulleros que tengan capacidad de capturar más iones hidrógeno. Ya. Y el cerebrito se quedó pensando y empezó a repasar la fisiología del riñón y dijo, oye, riñoncito, ven para acá. Tú todos los días filtras la sangre en tu riñón. Tú los filtras. ¿Cuánto es el filtrado renal diariamente? ¿Cuántos litros se filtra por tu riñón diariamente, Víctor Eduardo Vargas? Víctor Eduardo Vargas. ¿Cuántos litros se filtra por el riñón diariamente? Sería alrededor de 180 litros. Muy bien, 180 litros. Si 180 litros se filtran por el riñón y la concentración de bicarbonato es de 25 milimoles por litro, ¿cuánto se está filtrando de bicarbonato por el riñón diariamente? Sería 4.500 milimoles por litro de... No te escucho, dame la respuesta correcta. La multiplicación sería 4.500 milimoles por litro de... No, 4.500 milimoles. A ver, de nuevo, responde correctamente. ¿Cuál es la respuesta? Correcto. Sería 4.500 milimoles. ¿De qué? ¿De agua? De iones de bicarbonato. ¿Pero? De iones. ¿Iones? A ver, haz de nuevo tu análisis. Todos saben lo mismo. Ese es el problema. Tengo que corregir de alguna forma. Ese es un problema universal. Tú has empezado correctamente. Pregunté, ¿cuánto se filtra
por el riñón diariamente. La sangre pasa por riñón y se filtra. ¿Qué cantidad? Dijiste 180 litros. Dijiste la respuesta correcta. 180 litros. El valor real y su unidad correspondiente. Empezaste muy bien. La segunda parte de la pregunta es, si la concentración de bicarbonato en la sangre es de 25 milimoles por litro, ¿cuánto de bicarbonato se está filtrando por el riñón diariamente? ¿Qué pasó? Entonces sería 4.500 milimoles se filtra diariamente. A ver, repite tu pregunta. Repite, perdón, tu respuesta. ¿Cómo es la respuesta? La respuesta correcta. 4.500 milimoles de ion bicarbonato. A ver, vamos a activar a otro compañero tuyo. Vamos a ver, José Leandro. José Leandro, ¿cuál es tu respuesta? José Leandro. Sí, doctor. ¿No está? ¿Estás? Sí, ¿me escucha? Ya, sí te escucho. ¿Cuál es la respuesta, José Leandro? Serían 4.500 milimoles. ¿Esa es la respuesta? Sí. No, estás igual que tu compañero. Uno más. A ver, vamos a una compañera. Angie Benítez. Angie Benítez. 4.500 milimoles. Esa es mi respuesta. Estás igual que tus compañeros. A ver, uno más. Otra compañera. Lisette. Luana Lisette Cubas. Luana. Bueno, doctor, había llegado a 4.500 milimoles, igualmente. Jóvenes, ¿sabes cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es, por el riñón se filtran 4.000, cuando dijiste 4.500 milimoles de bicarbonato diariamente. Esa es la respuesta correcta. No es 4.500 milimoles. ¿De qué? No dicen las cifras, no dicen el valor. Porque 4.500 es la respuesta, no es 4.500. Es completo, porque tienen que tener el cubo en su cerebro bien guardado. ¿Cómo están guardando la información? Es muy importante. Se filtran 4.500 milimoles de bicarbonato, o de iones de bicarbonato, como quieran, pero de bicarbonato diariamente. Ese es el filtrado. Y entonces el cerebrito en la reunión le dijo, oye, riñoncito, mira, tú todos los días le tomó examen, lo revolcó al riñoncito. ¿Cuánto es tu filtrado glomerular todos los días? Y el riñoncito dijo 180, muy bien. Si tu concentración de bicarbonato en la sangre fuera 25 milimoles por litro, ¿cuánto sería la filtración de bicarbonato en los glomérulos de tu riñón? Y el riñoncito dijo, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar 180 litros y en cada litro tengo 25 milimoles, por lo tanto 180 por 25 me sale 4.500 milimoles de bicarbonato que mi riñón está filtrando todos los días.
Y el cerebrito le dijo, ya ves, riñoncito, tú me dices que me vas a entregar 70 milimoles de los bicarbonatos que se están consumiendo en los líquidos corporales y resulta que con tu filtrado glomerular se está pasando, se está filtrando de la sangre a la vía urinaria, a la porción proximal de la nefrona, se están pasando 4.500 milimoles de bicarbonato diariamente. ¿Y cómo vas a resolver eso? Y el riñoncito le dijo, bueno, déjame pensar, te voy a dar mi respuesta. Apúrate, riñoncito, porque no tenemos tiempo, tenemos que resolver esto. Y evolutivamente en la vida, ¿qué sucedió? Que el riñón desarrolló dos mecanismos. En la siguiente asamblea, el cerebrito le preguntó al riñón, a ver, riñoncito, ¿cómo has resuelto el problema? Y el riñoncito le dijo, ¿sabes, cerebrito? Ya tengo la solución. En primer lugar, he creado un proceso de acidificación proximal y después un proceso de acidificación distal. Y el cerebrito le dijo, me impresionas, me has dado dos títulos rimbombantes, pero ¿qué significa cada uno de ellos? Lo que pasa es que tú me revolcaste la primera vez que yo, digamos, que en el filtrado glomerular eran 180 litros, lo cual es cierto, que el bicarbonato en la sangre en condiciones normales son 25 milimoles por litro, 25 multiplicado por 180 son 4.500 milimoles de bicarbonato que estoy filtrando, es decir, el riñón está filtrando glomérulos. En otras palabras, el riñón está perdiendo bicarbonato, 4.500 milimoles. Y claro, yo te di la respuesta equivocada que iba a responder cuando en realidad tengo un problema. El primer problema que tengo que resolver es cómo manejo esos 4.500 milimoles de bicarbonato que se están filtrando. Y entonces creé un proceso de acidificación proximal. ¿Y qué significa proximal? Que este proceso se va a realizar en la porción proximal de la nefrona. ¿Y en qué consiste ese proceso, riñoncito? El proceso, dijo el riñoncito, consiste en recuperar todo ese bicarbonato que se está filtrando, lamentablemente no me di cuenta, pero se está filtrando por el riñón, lo tengo que recuperar. Y lo voy a recuperar en la porción proximal de la nefrona y por eso he creado un proceso de acidificación proximal. Y entonces, ¿qué más? Bueno, ¿qué hace el proceso de acidificación distal? Justamente ahí está la solución al problema que tú me planteaste inicialmente. Cuando tú me dijiste que al tamponear, al bloquear la actividad de los iones hidrógeno en el extracelular, ¿no? Usabas y consumías por cada ion hidrógeno un ion de bicarbonato. Entonces, si diariamente ingresan 70 milimoles de bicarbonato, pues a través de este proceso de acidificación distal, yo te voy a entregar los 70 miliequivalentes que necesitas para reponer el bicarbonato que estás utilizando en el proceso de tamponamiento, ¿no? Rápido, inmediato que lo haces. Y el cerebrito quedó satisfecho, correcto, es lo que vamos a hacer. Y es lo que hace el riñón. Cuando tienes un exceso de iones hidrógeno que ingresan a la sangre, el primer mecanismo de protección son los mecanismos tampón. Los inmediatos son el extracelular, que, digamos, bloquean el 40% de todos los iones que ingresan raudamente al extracelular en las 24 horas, ¿se entiende? Y el 60% en los minutos, en realidad en los 3 siguientes minutos, ¿no? Los captura en el intracelular. En el extracelular se consume iones bicarbonato al hacer este proceso para tener bloqueado el ion hidrógeno. Y entonces, alguien tiene que reponer ese consumo de bicarbonato, porque si no lo hace, el consumo de bicarbonato va a ir consumiendo todo el bicarbonato y nos vamos a quedar sin bicarbonato. En la época del cólera, en la cual ustedes todavía no habían nacido, por el año 91, 92, por ahí, era increíble. Los pacientes venían a la emergencia
en un baño de arroz. Era increíble. Era un arroz, un agua de arroz blanquecino. No llevaban, algunos llegaban muertos a la emergencia, otros estaban ya en un estado de shock séptico por las enormes cantidades de diarrea que tenían. Normalmente, en el tubo digestivo se producen diariamente entre 8 a 12 litros de agua que ingresan, ¿no?, a la luz intestinal, desde la boca hasta la parte terminal del tubo digestivo en el ano. Entonces, en todo ese tracto, sobre todo en el tercio medio, el tercio inicial, perdón, es donde ingresa la mayor cantidad de líquido, ¿no?, hacia la luz del tracto digestivo. Y en las 2/3 partes, es decir, en la parte intestinal, sobre todo en el colon, prácticamente todo ese líquido que, digamos, ingresó a la luz intestinal se reabsorbe. De tal forma que en las heces solamente se pierden entre 100 a 150 mililitros de agua diariamente. De hecho, cuando una persona tiene un cuadro de una oclusión intestinal, una obstrucción, es decir, se impide por alguna razón anormal el pasaje, se obstruye la luz intestinal, y todo el líquido que ingresa a la luz del tubo digestivo no puede seguir su trayecto, porque en su trayecto, y una vez que llega al colon, ahí se reabsorbe casi todo lo que se secretó, se vuelve a reabsorber. Y ese es un circuito normal, pero si se produce un bloqueo, entonces esa agua se empieza a retener. Y claro, las personas con obstrucción intestinal rápidamente entran en shock. Uno le hace la historia clínica, no hay pérdidas, no hay diarreas, no hay vómitos, tu comida ha sido más o menos bien. ¿Y por qué está chocado? ¿No? Uno tiene que pensar en el problema para detectar este problema, porque hay una gran acumulación de agua entre 8 a 12 litros diarios que se acumulan en la zona antes de la obstrucción. Y claro, imagínense, 12 litros de pérdida que pasan a la luz del tubo digestivo y después que no se repongan, es como si la persona estuviera perdiendo 12 litros de agua. Pues en el cólera sucedería algo parecido. En este caso no había retención, sino las pérdidas eran reales, eran pérdidas en diarrea, una diarrea que parecía agua de arroz. Y entonces nosotros éramos expertos, bueno, hasta ahora lo somos, colocábamos los catéteres para diálisis, los catéteres que son de muy grueso, de buen calibre, y de ese calibre que usábamos se utiliza pues para sacar la sangre, para pasarlo a la máquina de diálisis y realizar la sesión de diálisis, la depuración o el aclaramiento de todas las sustancias tóxicas que tiene el paciente en 3 a 4 horas de diálisis. Pero esos catéteres lo colocábamos nosotros y lo colocábamos hoy. En esa época éramos casi nosotros exclusivos. Ahora muchas otras especialidades lo han aprendido a hacerlo y van a rotar los residentes a nefrología solamente con la intención de aprender a colocar catéteres. En buena hora lo aprendieron y hay muchas especialidades como UCI y emergencias que la mayoría de sus médicos saben colocar catéteres. ¿Dónde lo aprendieron? En nefrología del Hospital Almenara. Entonces, esas personas venían chocadas porque perdían una gran cantidad de agua en diarreas. Venían chocados realmente, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes un paciente que todos los días le ingresan pues 70 millones de nanomoles de iones hidrógeno? Pues hay que reponerlo, ¿no? Se bloquean con la acción del sistema buffer del bicarbonato, se consume bicarbonato y ese bicarbonato hay que reponerlo. ¿Y quién es el encargado de reponer? El riñón a través de su proceso de acidificación distal. Entonces, el riñón, dentro de todo el equilibrio ácido-básico, cumple 3 funciones. Primero, el tamponamiento inmediato a través de sus mecanismos tampón. En segundo lugar, el tampón inmediato en los minutos siguientes a nivel intracelular. Pero eso significa consumo de bicarbonato y alguien tiene que reponer el bicarbonato y el riñón es el encargado de eso. Pero para realizar este trabajo, primero el riñón tiene que
restablecer, porque se dio cuenta que está perdiendo gran cantidad de bicarbonato, 4.500 milimoles de bicarbonato, solamente con el filtrado glomerular, que es un mecanismo fisiológico normal, que ocurre cada segundo, cada minuto de la vida de todas las personas. Pero ese bicarbonato hay que recuperarlo, y entonces desarrolló el mecanismo de acidificación proximal para recuperar todo el bicarbonato que se estaba filtrando. De hecho, el 85 al 90% del bicarbonato que se filtra por el glomérulo es recuperado en la porción proximal de la nefrona. Solamente un 10 a un 15% del bicarbonato que no se filtra a nivel proximal es recuperado de la misma manera en la porción distal de la nefrona. Pero el procedimiento es el mismo. No es que tenga que ver algo con la generación de nuevo bicarbonato, de esos 70 milimoles de bicarbonato, ¿no?, en la porción distal de la nefrona, para reponer el bicarbonato que se está consumiendo al tamponear los iones hidrógeno. Entonces, primera misión cumplida. Primera misión, recuperar el bicarbonato. Ahora sí, pero digamos que no lo hace todo el bicarbonato, 85-90 lo hace la porción proximal, y un 10 a un 15% en la porción distal de la nefrona, pero el mecanismo sigue siendo uno. Una vez completado ese mecanismo, en la porción distal de la nefrona viene la segunda parte, que es el proceso de acidificación distal, en que consiste en generar nuevo bicarbonato. Y tampoco es propio digamos, visto desde el punto de vista anatómico, no es propio de los túbulos contorneados distales. En realidad, este proceso empieza desde el túbulo contorneado proximal. Desde ahí empieza, ¿no?, los procesos de generación de bicarbonato, pero que se hacen potentes, fuertes en la porción distal de la nefrona, ¿no? Entonces, por eso se le llama el proceso de acidificación distal, porque es el encargado de generar nuevo bicarbonato. ¿En qué cantidad? En los 70 milimoles que se están consumiendo en los líquidos corporales diariamente. El riñón, a través de estos procesos de acidificación distal, entrega a los líquidos corporales diariamente esa misma cantidad. Ni un punto más, ni un punto menos. Es un equilibrio excelente. Funciona perfectamente. Pero les vuelvo a repetir, no es propio del mecanismo de las células tubulares proximales. Empieza en realidad en las túbulas proximales y se continúa y se hace potente en la porción distal de la nefrona. Por eso se le llama proceso de acidificación distal y proceso de acidificación proximal, porque no es propio de los túbulos contorneados desde el punto de vista anatómico, sino que es un proceso que empiezan, o en el primero empieza la parte fuerte de recuperación de bicarbonato en la porción proximal y continúa en la porción distal de la nefrona. El otro empieza, el proceso de acidificación distal empieza en la porción proximal de la nefrona y se hace potente y robusto en la porción distal de la nefrona. Pero hay otro problema más. Hay un problema adicional. Y ese problema adicional, ¿cuál es? Acuérdense que los iones hidrógeno ingresaron raudo, los delincuentes ingresaron por las calles de Lima, entraron de las fronteras norte, se vinieron a Lima y empezaron a robar. ¿Y qué hicieron el sistema policial, el sistema de seguridad nacional? A liberar patrulleros, a capturar iones hidrógeno. Ya lo hemos dicho, los patrulleros quedan inhabilitados, quedan bloqueados porque tienen adentro un delincuente. El riñón, a través de su proceso de acidificación distal, ¿qué va a hacer? Le va a dar más bicarbonatos porque se han consumido. En realidad, están bloqueados. ¿Y por qué están bloqueados? Porque tienen adentro al delincuente. El delincuente no lo han matado, no lo han destruido, está ahí. No ejerce su actividad delictiva. El ion hidrógeno, al ser capturado por el sistema buffer, tampoco ejerce su actividad iónica. Está bloqueado, pero no se ha destruido, no se ha eliminado, está ahí. Y entonces, el proceso de acidificación distal, además de entregar bicarbonato, ¿qué hace?
expulsa, excreta iones hidrógeno de las células tubulares distales hacia la luz tubular, hacia la luz de la orina, porque del proceso de edificación distal está en la porción distal de la nefrona, en los túbulos contorneados distales, y de ahí la orina que en esa zona se va de frente a los colectores, de los colectores a la pera y ya se fue afuera, ya es orina, ¿no es cierto? Está cerca, por eso que ahí son potentes. Pero en ese proceso de generar iones de bicarbonato para entregar a los líquidos corporales, por cada bicarbonato que entrega a los líquidos corporales, un ion hidrógeno es entregado, es expulsado, es secretado hacia la luz de los túbulos renales, o sea, la luz urinaria. Entonces, si a los líquidos corporales le dice el organismo, necesito 70 milimoles de bicarbonato diariamente, el riñón, con su proceso de acidificación distal, le va a entregar 70 milimoles de iones hidrógeno. Pero por cada ion hidrógeno, por cada milimol, o por cada ion hidrógeno de bicarbonato, que entrega a los líquidos corporales, un ion hidrógeno lo expulsa hacia la luz de la orina, hacia la luz tubular. Entonces, por eso digo que es exacto. Si entrega 70 de bicarbonato a los líquidos corporales, expulsa, elimina 70 iones de hidrógeno hacia la luz tubular. Si entrega a los líquidos corporales 65 iones de hidrógeno, está entregando hacia la luz tubular para que se pierda en la orina. De esa manera, todos estos iones inicialmente que entraron producto del metabolismo intermediario de nuestros nutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, que se dieron como productos de desecho, iones de hidrógeno, esos iones de hidrógeno son capturados. Y esos hidrógenos capturados están ahí bloqueados, no ejercen actividad iónica, pero están capturados, pero esa cantidad de iones de hidrógeno que son capturados, ¿no? Al momento que el riñón, a través de su proceso de acidificación distal, entrega bicarbonato para responder a lo que le falta, automáticamente en ese mismo proceso metabólico de entregar un ion de bicarbonato a los líquidos corporales, de ese mismo proceso metabólico, un ion hidrógeno está entregando hacia la luz tubular para que se pierda en la orina. Y entonces recién sí se ha cerrado todo el círculo, porque si diariamente el organismo, para mantener su concentración de iones hidrógeno, ingresan 70 milimoles de iones hidrógeno, y hemos hecho la comparación con la concentración de ion hidrógeno, es una cantidad monstruosa de iones hidrógeno que podrían en pocos segundos acabar con la vida de esa persona, de ese ser viviente, pero no lo hacen porque los organismos automáticamente, tan pronto están ingresando estos 70 milimoles de iones hidrógeno, los está bloqueando a través de sus sistemas Wagner, primero extracelular y después intracelular. ¿Por qué extracelular primero? Porque todo lo que ingresa a nuestro organismo tiene dos puertas de ingreso en condiciones normales, o por el tubo digestivo o por vía parenteral. No ingresa, no hay nada que yo sepa que ingrese a través de las células. Es un compartimiento muy importante, pero el compartimiento intracelular está compuesto por millones de células. Entonces, ¿cómo vas a poner una conexión en cada célula para decir que está ingresando al compartimiento intracelular? Imposible, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que ingresa por tubo digestivo. ¿A dónde ingresa? A la sangre. ¿Y la sangre qué es? Es parte del compartimiento extracelular. Y si ingresa por las venas, ¿a dónde ingresa? Ingresa por el lado vascular, que es parte del compartimiento extracelular. Y la otra parte son el compartimiento intersticial. Nada ingresa, digamos, directamente al compartimiento intracelular. Ingresa por el tubo digestivo, y del tubo digestivo, todo lo que ingresa pasa a la sangre a través de los mecanismos de absorción. No pasa al tubo intersticial, no pasa al espacio intersticial, pasa a la sangre. Igual, cuando es por vía parenteral, pasa a la sangre. Por lo tanto, todos estos iones hidrógenos ingresan a la sangre. Ahí tienen los mecanismos de protección, los procesos
de tamponamiento, pero hay que reponer los iones de bicarbonato. Se encarga el riñón a través de los procesos de acidificación distal, pero antes de cumplir esa tarea, el riñón tiene otra tarea que es propio de su funcionamiento, que se está perdiendo, se le están yendo 4.500 milimoles de bicarbonato, y lo primero que tiene que hacer es recuperar esos 4.500. Y salen 4.500 y los 4.500 los recupera y los recupera. Entonces recién está en capacidad de decir, bueno, ahora sí puedo producir los iones de hidrógeno, los iones de bicarbonato, pero por cada ion de bicarbonato que entrega los líquidos corporales de ese mismo proceso metabólico, una molécula, un ion hidrógeno, lo está entregando a la luz tubular para que se pierda en la orina. Y entonces está configurado todo nuestro mecanismo, ¿no?, de equilibrio ácido-básico, de protección. ¿A quién protege? A la concentración de ion hidrógeno. En todo este proceso, la concentración no se ha modificado en lo más mínimo. Entonces, ya tienen una idea global, porque a mí lo que me interesa es la conceptualización de estos procesos. Los detalles, y por supuesto aquí hay mucho que hablar. Por ejemplo, podríamos hablar de ejemplos. Los ejemplos, los más sencillos, ustedes ya lo conocen, pero me interesa que conceptualicen por qué se produce todo esto. Cómo se deben manejar las unidades. Esas son las partes importantes. Cómo es que el riñón participa en todo este proceso, no de lo que es el proceso del equilibrio ácido-básico. ¿Qué significa el equilibrio ácido-básico? Y después, en el siguiente año, creo que algunos tienen algunas tareas con sus grupos de revisión de casos, me parece. Antes lo hacíamos todos nosotros, pero bueno, ahora hay otras personas que lo hacen. Pero sean de cualquier forma, cuando tienen un paciente y uno de sus problemas